ser un tema que es bastante preguntado en el examen de grado. Vamos a hablar de lo que es la tuberculosis, ¿no? Que es un tema muy importante que tenemos que conocer algunos puntos. Bien, vamos a empezar entonces. Denme un segundito. Bien, entonces empezaremos. ¿Qué es la tuberculosis? Primero es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? Que está causado por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué es? Es una enfermedad infecto-contagiosa que está causada por el Mycobacterium tuberculosis, que se le conoce como el bacilo de Koch. Es un bacilo ácido alcohol resistente. En Bolivia cuenta con el programa donde se realiza el diagnóstico, donde se realiza el tratamiento. Bien, ahora, nosotros ¿en qué paciente sospechamos que va a presentar tuberculosis? Nosotros vamos a sospechar en todo paciente que tiene una tos mayor a 15 días, una tos productiva mayor a 15 días. En uno de los exámenes de grado, por ejemplo, hicieron una pregunta con trampa, ¿no? Le preguntaron, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico, ¿no? de una paciente que tiene una tos mayor a 20 días, ¿no? Presenta una fase tísica, indica, ¿no? Alzas térmicas persistentes, nocturnas, ¿no? Sudoración y antecedentes de familiares que presentaron tuberculosis. Entonces aquí directamente es tuberculosis. Bien, entonces eso nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Va a ser esta pérdida de peso, ¿no? Que va a ser pues menor a 10 kilos, ¿no? Va a perder en el lapso aproximadamente de un mes, ¿no? Va a presentar debilidad, va a presentar tos con flemas, va a presentar anorexia, ¿no? Entonces eso es lo que se va a presentar. Bien, nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros vamos a pedir, ¿no? A nuestros pacientes 3 baciloscopías, ¿no? Ahora, la primera baciloscopía, ¿no? Va a ser al contacto, no se olviden. La primera es al contacto, ¿no? Llega el paciente, ¿no? Al centro hospitalario, ¿no? Nos comenta, ¿no? Las sospechas que nosotros tenemos, no nos comenta que tiene una tos mayor a 15 días, entonces directamente empezamos, ¿no? Realizando lo que es la baciloscopía. Ahora, lo que va a ser la segunda muestra, ¿no? Se debe entregar al día siguiente. Entonces, la primera es al contacto, la segunda y la tercera es al día siguiente, no se olviden. La segunda muestra debe entregarse en ayunas, ¿no? El paciente no debe usar enjuague bucal, no debe cepillarse, ¿no? Ahora, la tercera muestra, ¿no? Es ese mismo momento que se está entregando la segunda muestra, no se olviden, ¿no? Entonces, la segunda muestra, ¿no? Me entrega, ¿no? El paciente, y la tercera muestra nosotros, ¿no? El personal de salud toma otra vez, doctores, ¿no? Entonces, ese mismo momento que esté dando la segunda muestra, ¿no? La tercera muestra, el personal de salud, ¿no? Lo toma, no se olviden. Entonces, es algo muy puntual que nosotros debemos conocer. Bien, además nosotros vamos a observar, ¿no? Lo que va a ser los rayos X de tórax, ¿no? Ese mismo momento también se le realiza, ¿no? Lo que va a ser una placa radiográfica PA, ¿no? De tórax, ¿no? Entonces le vamos a tomar, ¿no? PA de pulmón, ¿no? Ese mismo momento vamos a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Si es pregunta de examen de grado, nosotros vamos a observar áreas de cavitación. Entonces, ¿qué observamos? Áreas de cavitación, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a observar. Bien, entonces en el examen de grado tienen que decirnos cuál es lo característico que se observa en una placa radiográfica, ¿no? Van a ser las áreas de cavitación. Eso es lo característico que se va a observar. Bien, la segunda pregunta que es muy recurrente es ¿qué es el Giner Express? ¿No? El Giner Express es la serología procesada, ¿no? En 2 horas. Muestra si hay resistencia a la rifampicina o no hay resistencia a la rifampicina, ¿no? Entonces, Oruro, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, ¿no? Todos los departamentos cuentan con el Giner Express, ¿no? Es la serología procesada en 2 horas. Muestra si hay resistencia a la rifampicina o no hay resistencia.
Ahora nosotros vamos a hablar de lo que va a ser la baciloscopía, ¿no? Entonces nosotros aquí hablamos de una baciloscopía negativa. ¿Qué quiere decir? No se encuentra bacilo ácido alcohol resistente en 300 campos observados. Entonces, ¿qué es negativo? No se encuentra bacilo ácido alcohol resistente en 300 campos observados. Positivo es cuando no se va a presentar de 1 a 9 bacilo ácido alcohol resistente en un mínimo de 100 campos, ¿no? Entonces positivo es de 1 a 9 bacilo ácido alcohol resistente en un mínimo de 100 campos. Ahora, una cruz es de 10 a 99 bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos observados. ¿Bien? Ahora, dos cruces es de 1 a 10 bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? En 50 campos observados. Tres cruces es más de 10 bacilo ácido alcohol resistente en 20 campos observados. Bien, entonces esto es algo que nosotros no debemos saber de memoria, es pregunta de examen de grado, ¿no? Entonces esto es lo que se observa en la baciloscopía, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos que conocer, ¿no?, cómo se realiza el diagnóstico en un paciente pediátrico, ¿no? En un paciente pediátrico no se va a realizar, ¿no?, cómo se toma la muestra, ¿no? Porque un paciente pediátrico no presenta, ¿no?, lo que va a ser el reflejo de la tos, ¿no? No tiene el reflejo de la tos, ¿no? Bien, entonces se le va a hacer un aspirado gástrico, ¿no? Para lo que va a ser para la toma de la baciloscopía, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que conocer que en estos pacientes, ¿no?, es normal que se observe el complejo de Ghon, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el complejo de Ghon en un paciente pediátrico, no? Es la formación de los anticuerpos, ¿no? Porque se va a colocar la vacuna a todo recién nacido a la semana, no se olviden, ¿no? Porque se coloca, ¿no?, en un grupo, ¿no?, de 10 pacientes pediátricos, porque se abre, ¿no?, lo que va a ser una ampolla, ¿no?, que es 10 dosis, ¿no?, para 10 pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, a partir de este momento de la vacuna, que es la BCG significa el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Entonces, ¿qué significa BCG? Significa el bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? A partir de la vacuna, ¿no?, va a empezar a formarse, ¿no?, lo que son los anticuerpos, ¿no? A esta formación de anticuerpos se les conoce como el complejo de Ghon, no se olviden, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Porque está presentando, ¿no?, ante una vacuna, ¿no?, lo que va a ser la formación de anticuerpos. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos que conocer también, ¿no?, lo que va a ser COMBE. ¿Qué es COMBE? COMBE es la relación entre un paciente pediátrico y un paciente adulto con tuberculosis. Entonces, ¿qué es COMBE? Es la relación de un paciente pediátrico con un paciente adulto con tuberculosis. Y aquí nosotros tenemos una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Qué es la primera cruz? Es extrafamiliar, extradomiciliario. No nos olvidemos que este paciente pediátrico va a ir al kinder, va a ir a la escuelita, ¿no? Y supongamos su docente, ¿no?, tiene tuberculosis, ¿no? Entonces eso se refiere extradomiciliario, extrafamiliar, no se olviden, ¿no? Ahora, cuando hablamos de dos cruces es intrafamiliar extradomiciliario. ¿Qué quiere decir, no? Que supongamos vive este paciente pediátrico, ¿no?, en Quillacollo, y va un familiar que tiene tuberculosis desde Sacaba, ¿no? Va a visitarlo un familiar que tiene tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso se llama intrafamiliar, porque es de la familia extradomiciliario. Y tres cruces es intrafamiliar, intradomiciliario. ¿Qué quiere decir, no? Que la mamá, ¿no?, que el papá, ¿no?, le ha contagiado lo que es la tuberculosis. Bien, doctores, acá nosotros, ¿no?, tenemos que conocer, ¿no?, lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Denme un segundo, voy a aceptar, por favor. Aquí nosotros tenemos que conocer respecto a lo que va a ser al tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? Utilizamos lo que es la isoniazida, ¿no? Usamos la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Bien, la isoniazida, ¿de cuánto se utiliza? De 300 miligramos, ¿bien? En los adultos va a ser de 5 miligramos kilogramo peso, ¿no?
En el paciente pediátrico es de 10 miligramos kilogramo peso, ¿no? Ahora, doctores, esta primera presentación sí es necesario que aprendan, pero la dosis máxima ya no. Bien, la rifampicina es de 100 miligramos, en el adulto va a ser de 10 miligramos y en el paciente pediátrico de 15. La piracinamida, la presentación de cuánto es de 500 miligramos, en el adulto es de 25, en el pediátrico de 35. El etambutol, ¿de cuánto es la presentación? De 400, en el adulto es de 20, en el paciente pediátrico es de 20 a 25, ¿no? La estreptomicina es de 1000 miligramos, ¿no? Que sería igual a 1 gramo, ¿no? No se olviden, ¿no?, que la estreptomicina solo se utiliza en el paciente adulto, no se utiliza en el paciente pediátrico, no se utiliza. ¿Por qué? Porque la estreptomicina pertenece a la familia de los aminoglucósidos, por lo tanto es ototóxico y es nefrotóxico, ¿no? Por eso es que no se utiliza, no nos olvidemos. Bien, ahora también nosotros vamos a hablar, doctores, ¿no?, del tiempo, ¿no? Se utiliza los 2 meses, que sería igual a 52 días, lo que va a ser la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Entonces se utiliza la rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, ¿no?, los 2 primeros meses. Los 4 meses, ¿no?, que es igual a 104 días, se usa la rifampicina y la isoniazida, solo 2 medicamentos. Ahora sí suman 2 meses más 4 meses, es 6 meses. Ese es el esquema de tratamiento. Bien, vamos a hablar del RAFA. ¿Qué es el RAFA? Es la reacción adversa a fármacos antituberculosos, ¿no? Entonces es la reacción adversa a fármacos antituberculosos. Bien, acá todos los medicamentos en global que producen van a producir lo que va a ser la gastritis, ¿no? Van a producir, ¿no?, lo que va a ser hepatopatías, náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Pero tenemos que conocer exactamente cada uno de los detalles. Y vamos a empezar, doctores, ¿no?, por la estreptomicina, ¿no? ¿Qué tenemos que conocer? Número 1 es un aminoglucósido, doctores, ¿no? ¿Y cuál es su efecto adverso? Como ya hemos mencionado, es ototóxico y nefrotóxico. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser el etambutol. El etambutol, ¿no?, va a producir lo que va a ser las alteraciones visuales, que quiere decir va a producir lo que va a ser esta neuritis retrovulvar, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctores? No es la pérdida de la percepción de los colores rojo y verde, doctores. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Neuritis retrovulvar es, ¿no?, la pérdida de la percepción del color rojo y verde, ¿no? Y va a presentar también, ¿no?, una disminución de la agudeza visual, no se olviden, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que manejar. Ahora vamos a hablar también, doctores, de lo que va a ser la rifampicina. La rifampicina va a producir lo que va a ser una secreción, ¿no?, anaranjada. Los fluidos corporales toditos son anaranjados, ¿no? Y además también, ¿no?, presenta lo que son las hemorragias faciales, ¿no?, y las petequias, ¿no? Por eso es que tienen esta fase tísica, ¿no?, que si nosotros revisamos un poco la historia, ¿no?, era la fase, ¿no?, de la belleza antiguamente en la historia, ¿no?, que las mujeres no se contagiaban de tuberculosis, ¿no?, por tener como esta fase tísica, ¿no?, que se le conocía como la fase, ¿no?, de la belleza, ¿no?, donde es como si tuvieran un rubor, ¿no?, y tenían un rostro bien perfilado, bien adelgazado, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que va a ser, ¿no?, la isoniazida, ¿no? Entonces la isoniazida va a provocar, ¿no?, lo que va a ser una neuropatía periférica. Bien, ahora vamos a hablar por último de la piracinamida, que produce una hiperuricemia. Entonces, ¿qué produce una hiperuricemia? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que conocer respecto a RAFA, ¿no? Los efectos adversos, ¿no? Y de cada uno de ellos, ¿no?, cuáles son, ¿no?, los que hemos mencionado. Bien, todo este tratamiento tiene que estar supervisado por el
programa. Ahora, ¿por cuánto tiempo no se le da el tratamiento al paciente? Ya sabemos, ¿no?, que es por 6 meses, pero ¿qué día se le administra el tratamiento? El tratamiento solo es de lunes a sábado. ¿Por qué no se les administra los días domingos? Porque los días domingos no va a estar, ¿no?, lo que es la licenciada, ¿no?, la paciente que va a ser encargada de programas, no va a estar presente, ¿no? Por eso es que la administración solo es de lunes, ¿no?, a sábado. Bien, eso nosotros tenemos que manejar, porque han preguntado en el anterior examen, ¿no?, ¿por qué los días domingos no se administra? Porque no está la licenciada, ¿no? Bien. Ahora nosotros tenemos que conocer lo que va a ser los criterios de Toledo y Kaplan, ¿no? En los criterios, de Toledo y Kaplan, ¿no?, vamos a conocer lo que va a ser este memotécnico. ¿Cuál es el memotécnico, no? Es Brasier. ¿Qué quiere decir? La primera B no es bacteriológico, nos indica el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis, que le vamos a dar un puntaje de 7. Ahora, la R, ¿no?, son los rayos X de tórax, ¿no?, que es un patrón sugestivo de tuberculosis. Se le va a dar un puntaje de 2 puntos. Después tenemos lo que va a ser el anátomo patológico. Aquí se va a observar un granuloma específico, ¿no?, y se le va a dar la puntuación de 4. Después tenemos lo que es signos y síntomas, ¿no?, donde se va a presentar esta sintomatología sugestiva de tuberculosis y se le va a dar una puntuación de 2. Por último, ¿no?, ya vamos a tener lo que es el inmunológico, ¿no?, que es la PPD, que se le va a dar una puntuación de 3, y la epidemiología, ¿no?, que son los antecedentes de contacto con tuberculosis, que va a ser una puntuación de 2. Bien, acá nosotros tenemos que hablar de lo que va a ser del PPD. ¿Qué es el PPD? Pregunta de examen de grado. Es el derivado proteínico purificado, ¿no?, que se le conoce también como la prueba de Mantoux, ¿no? Entonces, que ese es el derivado proteínico purificado, que se le conoce como la prueba de Mantoux, ¿no? Acá, ¿no?, ¿qué es lo que se realiza? A nivel del antebrazo, ¿no?, en el brazo izquierdo, ¿no?, nosotros vamos a inocular, nos vamos a colocar de manera intradérmica, de ahí vienen las jeringas de tuberculina, ¿no?, de ahí viene, ¿no?, lo que va a ser estas jeringuitas pequeñitas, ¿no?, que son de color negro, ¿no?, ahí se va a colocar, ¿no?, lo que va a ser el PPD, el derivado proteínico purificado, y posteriormente se va a administrar a nivel del antebrazo, no se olviden, ¿no? Ahora, una vez que se administra a nivel del antebrazo, ¿no?, se tiene que remarcar esa zona, no se olviden, ¿no? Entonces remarcamos la zona, ¿no?, y posteriormente esperamos más o menos de 3 a 5 minutos, ¿no?, y se va a presentar un eritema, ¿no?, va a haber una reacción. Entonces, cuando se presenta un eritema, ¿no?, de inmediato se va a medir, ¿no?, con una regla de tuberculina, ¿no? Si es mayor a 10 milímetros en el paciente adulto es positivo. Si es mayor a 10 milímetros en el paciente adulto es positivo. Si es mayor a 5 milímetros en niños, en inmunosuprimidos, ¿no?, ¿qué quiere decir? Paciente con VIH, paciente que consume corticoides, ¿no?, o es un niño no mayor a 5 milímetros y es positivo. Bien, entonces acá, doctores, una vez que ya conocemos los parámetros, tenemos que conocer la puntuación de memoria. De 0 a 2 puntos no es tuberculosis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de 3 a 4 puntos es un diagnóstico posible, ¿no?, pero necesita mayores estudios. Cuando es de 5 a 6 puntos es un diagnóstico factible, se debe iniciar el tratamiento. Y mayor a 7 ya es diagnóstico de TB y se debe iniciar el tratamiento. Bien, acá les voy a enseñar un memotécnico que va a ser súper sencillo para que ustedes memoricen, ¿no? Entonces aquí, doctores, vamos a enumerar cada dedito, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5.
El primer dedo va a ser la isoniazida, ¿no? El segundo va a ser la rifampicina, el tercer dedo o el dedo malcriado del medio va a ser la estreptomicina, el cuarto dedito va a ser el etambutol y el quinto dedo va a ser la piracinamida. Bien, entonces esto vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 5. ¿Qué quiere decir? No, 5 por 1 es 5. La isoniazida va a ser 5. 5 por 2, 10, ¿no? La dosis va a ser, ¿no? 10 de la rifampicina. 5 por 3 no va a ser 15, ¿no? Que es la estreptomicina, ¿no? 5 por 4 es 20, que va a ser el etambutol. Y 5 por 5, ¿cuánto es? 25. Bien, entonces este memotécnico les va a ayudar, doctoras, ¿no? Es mucho más sencillo con esto poder responder en el examen de grado. Y algo, ¿no?, que les voy a indicar, doctores. Les he puesto los 5 medicamentos, ¿no? Pero hoy en día solo se utilizan los 4, que quiere decir, hoy en día solo usamos isoniazida, rifampicina, ¿no? El etambutol y la piracinamida. La estreptomicina, ¿en qué momento se usa? En caso de que mi paciente presente, ¿no?, lo que es resistencia o ante un fracaso, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, de los medicamentos. En ese momento es lo que se utiliza, lo que es la estreptomicina, ¿no?, lo que van a ser las fluoroquinolonas, ¿no?, y se va a utilizar, ¿no?, también, ¿no?, lo que es otros medicamentos, ¿no? Entonces, en caso de fracaso, ¿no? Bien, pero ustedes mencionan, doctores, ¿no? Ahora, para el paciente pediátrico les voy a enseñar otro memotécnico y tomen atención, por favor. Si nosotros observamos, doctores, ya sabemos que la isoniazida, ¿no?, en el paciente adulto es de 5. A este 5, doctores, a todos estos resultados que tenemos, vamos a ir sumando. Entonces, a este 5 que tengo en el adulto, le sumo más 5. Si le sumo más 5, ¿cuánto sería? Sería 10, no se olviden, sería 10. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto sería entonces la isoniazida para el paciente pediátrico? 10 miligramos kilogramo peso día. Ahora, a este 10, que es la rifampicina, le sumo 5. Entonces, ¿cuánto sería? 10 más 5, 15. Entonces, para el paciente pediátrico, la rifampicina sería 15 miligramos kilogramo peso día. La estreptomicina no se usa en el paciente, ¿no?, pediátrico, lo tachamos. Ahora, hablamos del etambutol. A este etambutol de 20 le voy a sumar más 5, doctores, ¿no? Entonces, si le sumo más 5, ¿cuánto sería? 25 miligramos kilogramo peso día, ¿no?, de etambutol. Eso sería, ¿no?, lo que es la dosis pediátrica. Entonces, a este 5 hemos sumado más 5, que era 10. A este 10 hemos sumado más 5, que era 15. A este 20 le he sumado, ¿no?, más 5, ¿no?, que era 25. Y a la piracinamida es al único que se le va a sumar más 10. Entonces, 25 más 10, ¿cuánto sería? Sería 35, ¿no? Entonces, sería 35 miligramos kilogramo peso día de piracinamida, ¿no? Entonces, espero que este memotécnico les sea útil. Bien, ahora, en caso de resistencia, ¿qué tenemos que conocer? Al menos tenemos que mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué se va a utilizar? En este caso, doctores, se va a utilizar lo que van a ser las fluoroquinolonas. ¿Cuáles? El levofloxacino, el moxifloxacino. Ahora, también se utiliza, ¿no?, lo que va a ser la amicacina, la canamicina, la capreomicina, la estreptomicina, ¿no? Y en el grupo C, ¿no?, que es la segunda línea, que es vía oral, ¿no?, se utiliza, ¿no?, más frecuentemente lo que es la cicloserina, el inesolid, ¿no? Entonces, esto lo tienen que conocer solo en general, doctores, ¿no? Más allá tampoco vamos a ir, ¿no? Entonces, esto es solo en general, ¿bien? Ahora, acá nosotros tenemos que conocer respecto, ¿no?, a lo que va a ser, ¿no?, en general el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos, ¿no?, los 4 medicamentos. ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la
piracinamida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá, doctores? En los 2 primeros meses, isoniazida, ¿no? Rifampicina, lo que va a ser el etambutol y la piracinamida, ¿no? Los 2 primeros meses, ¿no? Si recordamos, los 52 días. Ahora, los 4 meses, ¿no? Que 102, 103 días se utiliza solo la isoniazida y la rifampicina. Bien, doctores, durante el embarazo, doctores, se usa lo que es la isoniazida y la rifampicina, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Se utiliza estos medicamentos durante, doctores, el embarazo, la lactancia, recién nacidos y ancianos, ¿no? Entonces, ¿no? Esto debemos tomar en cuenta. Ahora, el único medicamento que no debería consumir una embarazada, ¿no? ¿Cuál es? Es la estreptomicina, ¿no? Sobre todo porque va a producir, ¿no? Este efecto colateral, ¿no? Que es ototóxico, puede ser un paciente pediátrico que cuando nazca pues sea sordito, ¿no? Y en la lactancia materna, ¿no? Una mujer en tratamiento puede seguir dando de lactar. No se debe separar al niño de su madre, ¿no? Entonces, esta es la nueva actualización que salió, doctores. Pero siempre y cuando la mamá esté con tratamiento. Ahora, si tengo una paciente que está con TB, no está con tratamiento, doctores, es contraindicado la lactancia materna. Eso es siempre y cuando esté con medicación. Ahora, doctores, ¿no? En los recién nacidos y ancianos deben seguir el mismo tratamiento del adulto. Obviamente se ajusta las dosis según kilo peso, ¿no? Es frecuente la toxicidad y la intolerancia, ¿no? De los medicamentos, ¿no? En esta población, ¿no? Pediátrica, ¿no? Y de ancianos, ¿no? Entonces se tiene que estar monitorizando. Ahora, los anticonceptivos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver los anticonceptivos, no? Lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La rifampicina interactúa con las píldoras anticonceptivas, por lo tanto, disminuye la eficacia de las mismas. Entonces, una mujer que ingiere anticonceptivos debe utilizar otro método, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, doctores, ¿no? Puede utilizar lo que es el DIU, ¿no? Entonces, no va a haber efecto adverso. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. No sé si hasta ese punto tienen alguna duda, doctores de TV, ¿no? Entonces esto es lo que tienen que conocer ustedes de memoria. Esto es lo más importante. ¿Estamos? Ahora vamos a hablar, ¿no? También un datito, doctores, que les quería comentar que es importante, ¿no? Aquí, doctores, ¿no? Nosotros también vamos a realizar lo que va a ser la profilaxis en los pacientes con VIH, ¿no? Entonces, también es para los pacientes pediátricos, ¿no? Que han estado en contacto, ¿no? Con una persona que presenta, ¿no? Lo que es tuberculosis, ¿no? Entonces, para un paciente que tiene HIV, un niño que ha estado en contacto con un paciente tuberculoso, ¿no? Tenemos que realizar lo que va a ser la profilaxis. ¿Con qué? Con isoniazida de 10 miligramos kilogramo peso día durante un año. ¿Estamos? Entonces, ¿con qué se realiza, no? La profilaxis en VIH y en pacientes pediátricos, ¿no? Con isoniazida de 10 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Durante un año. Bien, entonces ese datito más quiero que tomen en cuenta. Ahora vamos a hablar de lo que son las enfermedades tropicales. ¿Qué tenemos que conocer, no? Bien, aquí vamos a hablar de lo que es dengue, chikungunya, zika, ¿no? Dengue, chikungunya, zika, ¿no? Entonces aquí, ¿no? El mosquito transmisor es el Aedes aegypti. ¿Pertenece a qué familia? Pertenece a la familia Flavivirus. Bien. Aquí vamos a hablar nosotros de algunos detalles, ¿no? Entonces, sobre todo voy a hacer aquí énfasis en dengue, que es lo más importante. Bien, el periodo de incubación, ¿no? Va a ser aproximadamente en dengue de 4 a 10 días, no se olviden, ¿no?
Aquí en el periodo de pródromos, o como se le conoce, la fase febril, que va a presentar malestar general, cefalea, vómitos, náuseas, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Entonces todo esto va a presentar. Ahora, en el periodo de estado, como se le conoce, la fase crítica, ¿no? Y aquí dentro de un momento vamos a detallar lo que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿qué se va a presentar? Se va a presentar lo que va a ser la extravasación del plasma, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Es la extravasación del plasma y taquicardia, hipotensión y hemorragia digestiva. Bien, entonces aquí voy a hablar de los detalles y quiero que me tomen atención, por favor. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya les he hablado, ¿no? En varias oportunidades, ¿no? De lo que es el espacio intravascular. El espacio intravascular, por ejemplo, sería esto, doctores, ¿no? Que lo voy a colocar, ¿no? De un color, ¿no? Lo vamos a colocar, no, perdón, acá lo vamos a colocar de un color, no, ya no importa. Entonces acá, doctores, no vamos a tomar en cuenta, ¿no? Todo este cuadradito, doctores, ¿no? Entonces, todo este cuadradito no es nuestro espacio intravascular. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede, doctores? ¿No? Por fuera hemos dicho que está el intersticio. Entonces, primero, vamos a iniciar por la fisiopatología. No se produce la picadura de este mosquito Aedes aegypti, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra primera línea de defensa. ¿Cuál es nuestra primera línea de defensa? Las células de Langerhans, ¿no? Que se encuentran a nivel de la piel. Entonces, ¿cuál es nuestra primera línea de defensa? Son las células de Langerhans que se encuentran a nivel de la piel. Bien, ¿qué es lo que me va a producir? Me va a producir, ¿no? Lo que va a ser comezón, prurito, ¿no? ¿Y qué es lo que yo voy a realizar? Voy a inocular, doctores, ¿no? Cada vez, ¿no? Que uno tiene comezón, ¿no? Y empieza, ¿no? A rascarse, ¿no? Lo único que realizas es inocular. Bien, aquí va a actuar, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Las células dendríticas, los macrófagos, ¿no? Los neutrófilos, ¿no? Empiezan a formar lo que son los anticuerpos, ¿no? Es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Y aquí, ¿no? Como se sigue replicando este virus, ¿no? Las células dendríticas, ¿no? Que son estas células como estrelladas, se les conoce como las células chismosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a realizar? Obtiene un antígeno, en palabras sencillas que hace, ¿no? Obtiene una partícula, ¿no? De ese virus, la célula dendrítica, por eso se le conoce como célula chismosa, y va a ir a nuestra, ¿no? A nuestra segunda línea, ¿no? Que es nuestro sistema capacitado, ¿no? Donde está, pues, ¿no? Los TCD4, los TCD8. Ahora, estos TCD4 y TCD8 actúan, ¿no? Posterior a 48 a 72 horas, porque quieren ver, ¿no? ¿Cuál de las cepas del dengue, si es, ¿no? Dengue grado 1, grado 2, ¿no? Si es, la cepa, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, no se olviden. Entonces, ¿no? Hasta ese momento el virus tiene un tropismo, ¿no? ¿Por quién? Por las células de Kupffer, ¿no? Entonces tiene un tropismo por el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir la lisis, ¿no? De las células de Kupffer. Entonces aquí, doctores, ¿no? Se va a producir, ¿no? Lo que va a ser, número 1, el hígado no realiza la gluconeogénesis. Es como cuando uno está enfermo, no quiere asistir a las clases, no realizas tus funciones habituales, ¿no? Entonces, no realiza la gluconeogénesis. Punto número 2, no convierte, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La bilirrubina indirecta en directa. Tercer punto, no va a realizar la síntesis de proteínas, no sintetiza proteínas. Cuarto punto, ¿no? No se olviden, ¿no? Que lo que es, ¿no? Nuestro sistema, ¿no? Nuestros factores, ¿no? De coagulación están conformados por proteínas. Entonces, si hay una disminución de proteínas, una carencia de proteínas, bueno, nuestros factores de coagulación, ¿cómo están? Están alterados. Bien, entonces eso es algo que nosotros debemos conocer. Bien, y cuando les hablaba, ¿no? De lo que es el espacio intravascular y el intersticio, ¿no? ¿A qué hago referencia? Hago referencia, doctores, ¿no?
a que va a haber una extravasación del plasma, que quiere decir, no todo el plasma que se encuentra dentro de los vasos, doctores, no va a presentar una extravasación, ¿no?, al intersticio. ¿Y esto por qué se produce, no? Se produce porque hay una disminución de las proteínas. ¿Y por qué hay la disminución de las proteínas? Hemos dicho que el hígado no está sintetizando proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando hay una disminución de proteínas, hemos dicho, ¿no?, que es como una tubería que se rompe, que quiere decir todo el plasma se va a ir ¿dónde? Al intersticio, se va a ir fuera, ¿no? Porque quien mantiene, ¿no?, el plasma dentro del vaso, ¿no?, son las proteínas, pero acá, ¿no?, hay una disminución, por lo tanto, todo el plasma, ¿no?, se va al intersticio. Ahora, doctores, ¿cómo está a nivel de estos vasos, doctores, no? Por eso les pongo siempre el ejemplo de la tubería rota, ¿no? ¿Cómo estará, doctores, no?, este vasito, ¿no? Aquí dentro del vaso que vamos a tener, ¿no?, una hipoperfusión. Como hay hipoperfusión, doctores, no hay aquí hay una disminución, ¿no?, de plasma, no se olviden, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ocasionar? Me puede llevar, ¿no?, posteriormente a una hipotensión y a un shock hipovolémico. Y como mecanismo de compensación, ¿qué es lo que hace el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, no se olviden, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. Ahora, por esta disminución de proteínas también va a existir lo que va a ser la alteración de los factores de coagulación, que quiere decir que mi paciente no va a presentar lo que va a ser una hemorragia digestiva, una hemorragia subconjuntival, va a presentar lo que va a ser la epistaxis, va a presentar melenas, ¿no? Entonces a eso se conoce como periodo de estado o fase crítica, ¿no? Entonces esa fisiopatología es muy importante, ¿no?, para poder yo iniciar lo que es un tratamiento. Después viene lo que es el periodo de resolución. Bien, nosotros conocemos, ¿no?, y hace unos meses no hemos estado con una epidemia, ¿no?, de dengue, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, el dengue clásico. ¿Qué es el dengue clásico? Algo característico que se presenta es este dolor retroocular y las erupciones cutáneas. Entonces, algo tan característico es el dolor retroocular, ¿no?, y lo que va a ser las erupciones cutáneas. También se va a presentar, ¿no?, lo que va a ser la plaquetopenia, ¿no?, la leucopenia, ¿no? Entonces eso se le conoce como dengue clásico. Ahora, cuando hablamos de dengue hemorrágico, ¿no?, aquí se va a realizar, ¿no?, la prueba de torniquete, doctores, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Aquí colocan, ¿no?, lo que va a ser el tensiómetro, ¿no?, y lo dejan por 3 a 5 minutos. Posteriormente de que sacamos el tensiómetro, doctores, ¿no?, por esta vasoconstricción no se va a formar petequias y eso nos indica un dengue positivo. Bien, acá también, doctores, ¿no?, en lo que es como su nombre dice, dengue hemorrágico, mi paciente que va a presentar equimosis, ¿no?, hemorragias conjuntivales, ¿no?, melenas, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿cómo va a ser mi tratamiento? ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Lo primero que voy a pedir va a ser serología para dengue. Entonces, de entrada pido serología para dengue. Y en todo paciente que yo sospeche de dengue, ¿no?, ¿qué voy a realizar, doctores? También vamos a pedir lo que va a ser los tiempos de coagulación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir, ¿no?, lo que va a ser los tiempos de coagulación. Eso es muy importante. Bien, entonces, si es un dengue clásico, iniciamos, ¿no?, lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Aquí, doctores, solo se puede utilizar el paracetamol, no se puede utilizar diclofenaco, aspirina, no ketoprofeno, naproxeno, no. El único medicamento que se utiliza es el paracetamol, ¿no? ¿De cuánto? De 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Y se les da lo que son, ¿no?, las sales de rehidratación oral en caso de que esté con náuseas, vómitos, ¿no? Ahora, doctores, ¿no?, ¿cómo nosotros vamos a calcular este requerimiento basal, ¿no? El requerimiento basal, y acá lo voy a anotar, ¿no?, se calcula, doctores, ¿no? Vamos a
nosotros no multiplicar el peso de mi paciente, ¿no? El requerimiento basal es 60, ¿no? Y voy a multiplicar por el peso de mi paciente. El peso de mi paciente, ¿cuánto va a ser? 60. Entonces, 60 por 60, ¿cuánto es? Es, ¿no? 3.600, ¿verdad? Entonces, aquí, doctores, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar lo que va a ser la conducta, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? Que es 3.600. Entonces, estos 3.600, ¿no? Ustedes lo van a dividir entre 3, doctores, ¿no? Entonces, lo dividen ustedes entre 3, no se olviden. 3.600 entre 3, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Sería igual a 1.200, ¿no? Si nos damos cuenta. Acá más lo voy a poner el otro 60 para que sepan de dónde viene. Bien, entonces, hemos dicho el requerimiento basal, ¿cuánto es 60? El peso es 60. Si multiplican 60 por 60 es 3.600. Entre 3, 1.200. Bien, entonces vamos a pasar nosotros, doctores, ¿no? Lo que va a ser 1.200, ¿no? Voy a pasar primero Ringer lactato. No hemos dicho que el Ringer lactato es expansor plasmático, actúa como sistema de buffer, el lactato dentro de la sangre se convierte en bicarbonato, ¿no? Entonces se le va a administrar Ringer lactato, ¿no? De 1.200, ¿no? ml vía EB para las primeras 8 horas. Bien, entonces se administra para las primeras 8 horas. Ahora, vamos a utilizar lo que va a ser la solución fisiológica al 0.9%, ¿no? 1.200 ml, ¿no? Vía EB para 8 horas, no se olviden, ¿no? Vamos a administrar también para 8 horas. Y por último, ¿no? Lo que va a ser la solución glucosada, ¿no? Al 5%, dextrosa, que es lo mismo, ¿no? También para 8 horas, no se olviden. Entonces, si acá se dan cuenta, ¿no? 1.200 que estoy pasando de Ringer lactato, 1.200 que estoy pasando de fisiológico y glucosado, si sumamos, ¿no? Es igual a 3.600. Ahora, 8 por 3 es igual a 24 horas, no se olviden, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es el requerimiento basal, ¿no? Entonces, para todo paciente adulto, ¿con qué es? Con 60 y multiplican por el peso. Bien, entonces eso nosotros tenemos que conocer. Ahora me dirán, ¿por qué usan, no, lo que es el paracetamol? Si se supone que es hepatotóxico, ¿no? El paracetamol, para que sea hepatotóxico, ¿no? Porque ahorita no se está presentando, ¿no? Lo que es la lisis a nivel de las células de Kupffer en dengue, ¿no? Y es lógico este razonamiento, pero para que el paracetamol, ¿no? sea hepatotóxico es a partir de 4 gramos diarios. Ahora, si yo le estoy administrando de 500 cada 8 horas, doctores, ¿no? Va a ser, ¿no? 3, entonces no llego ni a la mitad de 4 gramos, no se olviden. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Ahora les hago una pregunta, doctoras, ¿no? Y quiero que participen. Mi paciente es alérgico, ¿no? Al paracetamol. ¿Qué medicamento vamos a utilizar, doctoras, doctores? ¿Qué utilizo? Vamos participando. No sé, Bien, doctora Edith, ¿qué utilizamos? Doctora Eli, ¿quiénes más están? A ver, voy a ir nombrando. Doctora Andrea, doctor Weimar, doctora Bruna, doctor Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento no utilizamos? Eso ha sido pregunta de examen de grado. Vamos, sin miedo, díganme, ¿qué medicamento usan? Dipirona, doctora, se puede usar. Metamizol. Ya, doctores, pero lo que es la dipirona no es lo mismo que paracetamol, no se olviden, doctores, ¿no? Solo que tiene otro nombre, ¿no? Entonces, el metamizol igual es lo mismo, ¿no? Que paracetamol. Entonces, aquí vamos a usar tramadol, doctoras y doctores, ¿no? Entonces, tramadol, porque hay casos donde son alérgicos, sobre todo si son asmáticos, tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué usamos? Usamos el tramadol, ¿no? ¿De cuánto? De 50 miligramos, ¿no? 50 miligramos vamos a utilizar, ¿no? Kilogramo peso día, ¿no? Vamos a utilizar cada 12 horas, ya sea vía EB o en comprimido.
Bien, entonces esa ha sido una pregunta. Muy bien, gracias por participar. Bien, entonces eso por favor no se olviden. Entonces, ¿qué es lo que hago a un paciente que viene, no? Primero, si no está alterado, ¿no? Lo que son los factores de coagulación, está todo perfecto, ¿no? Y mi paciente solo acude porque está deshidratado, ¿no? Entonces, en ese caso, pues solo voy a hidratar, ¿no? Y le pasaré pues su dipirona, si tenemos dipirona, si no, lo que es el metamizol, que igual contiene lo que es el paracetamol, si es alérgico, ¿no? No se olviden, la dipirona es de 1 gramo cada 8 horas, igual que el metamizol. Entonces se le administra, se le rehidrata, todo bien. Ahora, si es alérgico, uso el tramadol de 50 miligramos, ¿no? Cada 12 horas vía EB. Ahora, si mi paciente tiene lo que va a ser, ¿no? Las alteraciones a nivel de los factores de coagulación, ¿no? Tiene melenas, ¿no? Tiene, ¿no? Supongamos epistaxis, hemorragia subconjuntival, en este caso de inmediato se tiene que derivar a un hospital, ¿no? De tercer nivel, sí o sí, doctores, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hidratar a este paciente? No se olviden, ¿no? Que aquí mi paciente, ¿qué puede hacer? Puede ingresar a un shock hipovolémico, ¿no? Porque todo el plasma, ¿dónde se va? Al intersticio. Entonces acá vamos a utilizar nosotros, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Aquí ya no es requerimiento basal, aquí vamos a utilizar cargas, doctores. Cuando hablamos de cargas, ¿a qué me refiero, no? Y aquí les voy a mostrar, ¿no? Para que sea más detallado, ¿no? Acá lo tenemos en un segundo. Bien, entonces aquí quiero que se acuerden, ¿no? De lo que va a ser de las cargas, doctores, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que he sacado del programa, ¿no? Vamos a utilizar cristaloides, que es el Ringer lactato. ¿De cuánto? De 20 ml kilogramo peso, ¿no? Vamos a infundir en 15 a 30 minutos, 20 ml, no se olviden, ¿no? Ahora, si mi paciente, ¿no? Tiene una buena evolución, ¿no? Si mejora, ¿no? Vamos a pasarle lo que va a ser el volumen de líquidos, 10 ml, ¿no? Kilogramo peso hora, ¿no? Kilogramo peso hora, ¿no? Por unas 2 horas, ¿no? Aproximadamente 2 a 3 horas se le va a pasar 10 ml. Ahora vamos a ir controlando, ¿no? Cómo está mi paciente, ¿no? La presión arterial media, ¿no? Los signos vitales siempre es importante, ¿no? Ahora, doctores, ¿no? Si mi paciente mejora, ¿no? Está respondiendo, nosotros vamos a pasar, ¿no? De lo que era 10 ml de 5 a 7 ml. No se olviden, primero es 20 ml, ¿no? Que se le va a pasar 20 ml, kilogramo peso hora, ¿no? Se va a infundir de 15 a 30 minutos, ¿no? Ahora está respondiendo mi paciente, ¿no? Pasamos a 10 ml, kilogramo peso hora, ¿no? Por aproximadamente 2 a 3 horas, ¿no? Está respondiendo, ¿no? Entonces voy a pasar de 5 a 7 ml, kilogramo peso, ¿no? Hora, ¿no? Durante aproximadamente 4 a 6 horas. Bien, entonces esto ustedes tienen que conocer, doctores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no responde, doctores, ¿no? Entonces, en el primer bolo de hidratación, el paciente, ¿no? Continúa con signos de choque. Entonces repetimos, ¿no? El volumen de cristaloides, ¿no? ¿Qué quiere decir? Volvemos a repetir nuestros 20 ml, kilogramo peso, ¿no? En 15 a 30 minutos, ¿no? Entonces empiezo, ¿no? A reevaluar y empezamos, ¿no? Volvemos a repetir los bolos hasta que responda mi paciente. Bien, entonces de esta manera, ¿no? Nosotros vamos a tratar a este tipo de pacientes. Ahora, de 5 a 7 ml vamos a bajar, ¿no? A 2 ml, ¿no? Entonces de esa manera es lo que se utiliza, ¿no? En caso de que mi paciente se esté choqueando mientras se deriva en la ambulancia. Ahora, cuando les hablo acá, doctores, ¿no? Por ejemplo, cuidado, vayan a decir, ¿no? El tratamiento no para dengue es paracetamol, no. El tratamiento es sintomático, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Le daré paracetamol si está con alzas térmicas. Ahora, si está con náuseas y vómitos, le daré su metoclopramida, ¿no? De 10 miligramos cada 8 horas vía EB.
tiene dolor abdominal, le daré subutilbromuro de iosina de 10 miligramos cada 8 horas vía EB, que es un excelente antiespasmódico, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metoclopramida? No, es un antagonista de dopamina, no se olviden, es un antagonista de dopamina, ¿no? Y el paracetamol, ¿qué hace? Actúa a nivel de la COX-1, COX-2, ¿no? Actúa a nivel COX-1, COX-2, ¿no? Por lo tanto, no va a inhibir la síntesis de ácido araquidónico, la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y además, doctores, ¿no? Es uno de los mejores medicamentos antipiréticos, ¿no? O antitérmicos, ¿no? ¿Por qué es uno de los mejores antipiréticos, ¿no? Porque actúa directamente, ¿no? A nivel del hipotálamo, doctores, ¿no? Directamente, ¿no? Y actúa a nivel de la interleucina 6, ¿no? Que es la encargada de producir, ¿no? Las alzas térmicas. Bien, ahora vamos a seguir, doctores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no es de esta manera, ¿no? Que se va a realizar, doctores, ¿no? Aquí pueden observar las petequias, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Se va a colocar lo que va a ser, ¿no? El tensiómetro, doctores, ¿no? Vamos a dejarlo aproximadamente por 3 a 5 minutos, ¿no? Y se va a formar petequias, ¿no? Bien, acá no se toma ya mucho en cuenta, doctores, ¿no? Más que todo vamos a basarnos nosotros, ¿no? En los laboratorios, ¿bien? Aquí vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Cuando hablamos dengue sin signos de alarma, ¿no? Aquí va a estar lo que son náuseas, vómitos, ¿no? Está el exantema, está este dolor retroocular, están las mialgias, artralgias, petequias, ¿no? La prueba de torniquete que hemos mencionado hace un momento, donde se puede observar, ¿no? Que va a ser positivo, ¿no? Y aquí vamos a tener, ¿no? Una leucopenia y una plaquetopenia. Bien, entonces esto es, ¿no? Dengue sin signos de alarma. Bien, cuando hablamos, ¿no? Esto está en color verde, cuando hablamos dengue con signos de alarma, ¿no? Aquí, doctores, no está, ¿no? Lo que es, ¿no? La caída de la fiebre, ¿no? Presenta uno o más de los siguientes signos, que quiere decir dolor abdominal intenso, ¿no? Y acá, doctores, no se puede palpar lo que es la hepatomegalia, no se puede palpar, va a presentar vómitos persistentes, ¿no? Y ustedes saben, doctores, que hemos hablado de la extravasación del plasma. ¿Esto qué me puede formar? Ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico y edema agudo de pulmón, ¿no? Porque hemos dicho que es como una tubería rotita, ¿no? Que todo el líquido se está yendo fuera, ¿no? Entonces, ¿qué me puede formar? Ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico y además de sangrado de las mucosas, ¿no? Este letargo, la irritabilidad, ¿no? La hipotensión postural, que va a ser la lipotimia, ¿no? La hepatomegalia va a ser mayor a 2 centímetros, aumento progresivo del hematocrito. Sí tiene sentido. ¿Por qué, doctores? Porque hemos dicho que todo el líquido se va para afuera, ¿no? Y hemos dicho que vamos a tener una hipoperfusión, ¿no? A nivel de lo que va a ser de los vasos, por lo tanto va a existir mayor concentración de hematocrito, ¿no? Que quiere decir que va a estar aumentado el hematocrito, ¿no? La elevación de las transaminasas. ¿Por qué tenemos elevación de las transaminasas, no? Por la lisis que se está produciendo, ¿no? A nivel de las células de Kupffer, ¿no? Ahora tenemos lo que es la plaquetopenia, no se olviden, ¿no? Bien, dengue grave, ¿no? Dengue con signos graves, ¿no? Ahora, aquí que se va a presentar el shock, no se olviden, ya conocen, ¿debido a qué? Debido a la extravasación del plasma, que se va a presentar taquicardia, ¿no? Y como estamos hablando, ¿no? De lo que es un shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué va a presentar? Va a presentar esta piel a nivel de las extremidades. Se va a presentar esta piel fría, esta piel moteada. Ahora, ¿por qué tenemos, doctores, no una hipoperfusión distal? Porque el cuerpo trata de mantener, ¿no?
con vida, ¿no? Los órganos principales, que va a ser el corazón y el sistema nervioso central, ¿no? Por eso es que ingresan nuestras extremidades en una hipoperfusión distal. Ahora, uno de los órganos que siempre se sacrifica es el riñón, ¿no? Que va a presentar hipoperfusión. ¿Y qué presenta un paciente que está con shock, doctores? No va a presentar una anuria, no se olviden, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que conocer. Acá también se va a presentar lo que va a ser la hematemesis, melenas, metrorragias voluminosas, ¿no? Sangrado a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Compromiso, ¿no? Grave de órganos, ¿no? Por ejemplo, daño hepático, ¿no? La ACT o la ALT, ¿cómo va a estar? Mayor, ¿no? A 1000 unidades internacionales, alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, esto es algo importante que ustedes deben conocer, ¿no? Bien, doctores, ¿no? Se tiene que realizar una vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces se tiene que hacer, ¿no? El análisis de la información, ¿no? Tenemos que determinar, ¿no? La zona, tenemos que determinar los casos probables, ¿no? Tomar muestras, ¿no? A la familia, ¿no? Según la zona, ¿no? Por ejemplo, si es Sacaba, supongamos, ¿no? Entonces se tiene que evaluar según la epidemiología, según las zonas, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos que conocer. Acá, doctores, ¿no? Algunos detallitos más vamos a hablar, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar, ¿no? Sospecha de dengue sin comorbilidad, ¿no? Ni síntomas de alarma, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo es el manejo? Hemos dicho que es ambulatorio. En caso de que mi paciente esté deshidratado, pues se lo hospitaliza. Bien. Y el control médico va a ser cada 24 horas. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que yo he diagnosticado a mi paciente, tiene que venir cada 24 horas. Ahora, si tiene algún sangrado o comorbilidad, no supongamos está embarazada, edades extremas, menores a 1 año, mayores a 65 años, o sea, cualquier enfermedad de base, doctores, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a realizar? ¿No? Se tiene que internar, no se olviden, se tiene que internar. Ahora, tiene signos de alarma o signos tempranos, ¿no? De shock, ¿no? Entonces, acá de choque, ¿no? Entonces, que va a presentar dolor abdominal a la palpación, vómitos persistentes, ¿no? Va a presentar lo que va a ser los edemas en miembros inferiores, ¿no? Edema a nivel de la región periorbitaria, ¿no? Presenta una hepatomegalia mayor a 2 centímetros en el adulto, ¿no? Incremento del hematocrito, doctores, ¿no? Entonces, el descenso de las plaquetas, aquí ya me está indicando que mi paciente se me puede choquear, ¿no? Acá, cuando mi paciente ya está en shock, no se olviden, vamos a tener una presión de pulso menor a 10 milímetros de mercurio, ¿no? La presión sistólica va a estar menor a 60, ¿no? En menores de 1 año, menor a 80 en menores de 5 años, menor a 90 en menores de menor a 80, ¿no? En menores de 5 años, menor a 90, ¿no? En mayores de 5 años va a presentar, ¿no? Lo que es esta cianosis central, va a presentar taquicardia, hipotermia, ¿no? Y oliguria, y el llenado capilar ya está mayor a 3 segundos. Entonces, este tipo de pacientes ya tienen, ¿no? O sea, lo que es el grado D, ¿no? Y el grado C, ¿no? El grado C ya debemos internar. El grado D, ¿no? Donde ya se presentan estos signos de choque, ¿no? Ya tiene que ingresar a terapia intensiva, a unidad de cuidados intensivos. Bien, entonces eso es lo que tienen que conocer de dengue, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en dengue, no? Porque hemos presentado, ¿no? Lo que es una epidemia, ¿no? Hace unos meses se ingresó bastante en el examen de grado. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser la chikungunya, ¿no? La chikungunya tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, ¿no? Algo tan característico aquí es que la temperatura va a ser de inicio súbito, ¿no? Va a presentar más de 39 grados centígrados, ¿no? Es continuo y es intermitente. ¿Qué va a presentar mi paciente? Mialgias, artralgias, ¿no? Aquí las artralgias son con edema, ¿no?
Y aquí en el periodo de estado o fase crítica presenta un exantema macular, ¿no? A nivel del tronco, las extremidades, puede afectar la palma de las manos y la planta de los pies. La fisiopatología es lo mismo, que quiere decir, se produce la picadura de un mosquito, ¿no? Que va a ser el mosquito de Aedes aegypti, ¿no? Y de inmediato, ¿no? Que es lo que produce prurito, comezón, ¿no? Y nosotros, ¿no? Al rascarnos, inoculamos, ¿no? Actúa lo que es nuestra primera línea de defensa, que les he mencionado, ¿no? Y posteriormente nuestra segunda línea de defensa, también que ya les he mencionado. Es lo mismo que dengue, ¿no? Solo aquí, ¿no? El tropismo va a ser, ¿no? Por las articulaciones. En dengue, ¿no? El tropismo era por el hígado, aquí va a ser por las articulaciones, ¿no? Entonces, mi paciente, ¿no? Se le conoce también esta enfermedad, ¿no? Como lo llaman en las zonas rurales, ¿no? Lo que es la enfermedad, ¿no? Rompehuesos, no se olviden, ¿no? Entonces, aquí, doctores, no va a presentar, ¿no? Una mialgia, artralgia a nivel de la articulación afectada, ¿no? Y está acompañado de alzas térmicas. En este caso, ¿qué es lo que vamos a pedir? Nosotros vamos a pedirnos serología para chikungunya, ¿no? Aquí no hay necesidad de que pida tiempos de coagulación, ¿no? Entonces, en estos pacientes además pedimos lo que va a ser rayos X, ¿no? De la extremidad de la zona afectada, ¿no? De la articulación afectada. Ahora, ¿qué es lo que se va a presentar, no? Cuando digo que tiene tropismo, no va a producir lo que va a ser la lisis, ¿no? A nivel del cartílago, no se olviden. Entonces, ¿qué me va a producir la lisis? La destrucción a nivel, ¿no? Del cartílago, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden presentar, ¿no? Posteriormente, lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, no van a presentar lo que va a ser artrosis, ¿no? Van a presentar, ¿no? Lo que va a ser la artrosis, pueden presentar lo que va a ser artritis, no se olviden, eso sería una de las complicaciones. Entonces, para evitar eso que le vamos a administrar, ¿no? Lo que va a ser el paracetamol de 500, ¿no? Cada 8 horas. Por eso les decía que el paracetamol inhibe, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Los factores de la inflamación, ¿no? Por lo tanto, si se inhibe los factores de inflamación, no va a permitir que se degenere, ¿no? Lo que va a ser a nivel del cartílago, eso es lo que evita. Bien, entonces eso es lo único que se va a realizar en estos pacientes, ¿no? Y obviamente cada 24 horas tiene que ser evaluado por un médico, ¿no? Y la temperatura que tenemos que controlar, ¿no? Porque es de inicio súbito y es continuo y es intermitente. Bien, ahora cuando nosotros hablamos de lo que es el Zika, no va a presentar un periodo de incubación de 3 a 12 días. Ahora, acá presentan fiebre leve o ausente, ¿no? Que es menor a 38 grados centígrados. Algunos pacientes presentan una fiebre, ¿no? Una febrícula que sería, ¿no? Que va a estar presente, o algunos presentan, ¿no? Lo que es la ausencia, ¿no? Algunos presentan febrícula y otros no presentan absolutamente nada, ¿no? Bien, acá se va a presentar de la misma forma, no por la picadura, no del mosquito Aedes aegypti, lo mismo, doctores, pero acá el tropismo no va a ser por el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué será lo característico en este paciente? Va a presentar cefalea. Entonces, en el periodo, ¿no? De pródromos va a presentar, ¿no? Lo que va a ser cefalea, mialgias, artralgias, ¿no? Y en el periodo de estado, ¿no? Que es la fase crítica, lo característico de la patología va a presentar este exantema maculopapular. Pero este exantema va a ser pruriginoso, no va a presentar mucha comezón. Y posteriormente lo que va a ser el periodo de resolución. Y aquí vamos a hacer énfasis, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, si es un paciente, ¿no? Que no tiene enfermedad de base, es un paciente, ¿no? Que está bien, ¿no? O sea, que no tiene, ¿no? Ninguna patología, entonces se le da paracetamol y para la casa se va. Pero si es un paciente, ¿no? Que tiene alguna enfermedad de base, ¿no? En cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika, no se tiene que internar, ¿no?
Bien, entonces acá, ¿no? ¿Qué es lo que producen 1% de los pacientes? En 1% de los pacientes producen, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Un daño neurológico. Produce, ¿no? Lo que va a ser la lisis a nivel, ¿no? Neuronal. Entonces, esto también, ¿no? Está relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, doctores, ¿no? Entonces, produce solo en 1%, ¿no? Lo que va a ser la degeneración neuronal, ¿no? Y lo que es el síndrome de Guillain-Barré, no se olvide, ¿no? Solo en 1%. Ahora, una de las peores complicaciones es en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una mujer está sobre todo en el primer trimestre del embarazo y sufre lo que es esta picadura, ¿no? Lo que va a suceder, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que a nivel de lo que es del sistema nervioso está formado, ¿no? En el primer trimestre por cartílago, no se olviden, por cartílago. ¿Para qué? Para que se siga desarrollando el sistema nervioso central. Pero ¿qué es lo que hace el Zika? El Zika va a producir calcificación, no se olviden, ¿no? Va a producir, ¿no? Puntos de osificación, ¿no? A nivel del cráneo, no se olviden, lo va a osificar, ¿no? Entonces, de esta forma ya no se va a poder desarrollar el sistema nervioso central. ¿Qué va a presentar este paciente? Microcefalia, ¿no? Va a presentar retraso mental al nacer, no se olviden. Entonces, ¿qué hace el Zika? Produce la osificación precoz, ¿no? A nivel del cráneo, no se olviden. Eso es lo que hace el Zika, ¿no? Entonces, ahora, también ¿qué va a producir? Ya sea dengue, chikungunya o Zika, no se olviden, ¿no? Que produce lo que son los factores de la inflamación. Y estos factores de inflamación que producen la liberación de prostaglandinas, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La liberación de la interleucina 6, de la interleucina 8, de la interleucina 12. Entonces, ¿esto a qué me puede conllevar? Va a conllevar a la modificación cervical, ¿no? Ya que se presente desde un aborto hasta, ¿no? Una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino, dependiendo de la edad gestacional. Bien, entonces, en este caso del Zika, ¿qué se hace, no? Se refiere, ¿no? A ginecología, se le va a realizar, ¿no? Un control mensual, ¿no? Se le va a realizar un control mensual, ¿no? A esta paciente, ¿no? Además de ecografías, ¿no? Que van a ser semanales, ¿no? Las ecografías van a ser semanales para ver cómo está el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué medicamento se le va a dar, no? Se le va a administrar lo que va a ser el paracetamol, no se olviden, ¿no? Nada más. Ahora, si es que mi paciente es alérgica, pues se le da lo que es tramadol. Bien, ahora nosotros vamos a irnos, ¿no? Eso sería todo respecto, ¿no? A lo que es, ¿no? Dengue, Zika, chikungunya. Ahora vamos a hablar de la fiebre amarilla. ¿Qué es la fiebre amarilla? Es una enfermedad febril aguda de corta duración, transmitida por el mosquito Aedes aegypti y causada por el virus de la fiebre amarilla. Bien, entonces acá, doctores, no se olviden, ¿no? Que el mosquito, ¿no? ¿Cuál va a ser, no? Aedes aegypti. El género es Flavivirus, no se olviden, ¿no? Es un virus también. El periodo de incubación es aproximadamente de 3 a 6 días, ¿no? Y acá, ¿no? Las fases cambian. Tenemos una fase congestiva o roja. ¿Qué quiere decir? Es el inicio brusco, ¿no? Y se manifiesta con síntomas generales como fiebre, escalofríos, cefalea intensa, lumbalgias, ¿no? Y el eritema facial. Por eso se le conoce como fase congestiva o roja, ¿no? Porque el paciente no va a presentar este eritema facial que es tan característico, ¿no? Y obviamente va a estar acompañado de náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, lo que es, ¿no? En la segunda fase no va a presentar lo que va a ser la remisión, ¿no? La remisión dura, ¿no? Aproximadamente 2 horas hasta 2 días. Y aquí se observa, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? La caída de la temperatura, la disminución de los síntomas, no se olviden.
Y vamos a tener, ¿no?, la tercera fase, ¿no?, que es la intoxicación amarilla o icterohemorrágica. Tiene una duración de hasta 10 días, ¿no? Aquí, doctores, reaparecen los síntomas más generales. Predomina la insuficiencia hepática, ¿no?, caracterizado ¿por qué? Por ictericia. ¿Por qué se presenta la ictericia? No se olviden que se está produciendo la lisis de las células de Kupffer. Por lo tanto, no se va a poder convertir la bilirrubina, ¿no?, indirecta en directa, ¿no? Entonces eso es lo que se va a producir, ¿no? Y además aquí, doctores, también no se va a presentar lo que va a ser la alteración, ¿no?, a nivel de los factores de coagulación, porque si hablamos en este tema, ¿no?, que va a ser similar a dengue, no se va a producir, ¿no?, lo que va a hacer que, doctores, ¿no?, se va a producir un daño a nivel de las células de Kupffer. Bien, entonces si se produce este daño, pues no vamos a tener síntesis de proteínas, no va a existir lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Y además va a producirme alteración en los factores de coagulación. Bien, entonces aquí, doctores, es donde se tiene que tener cuidado, porque ¿qué es lo que piensan los pacientes, no? Como han mejorado, ¿no?, entre las 2 horas hasta los 2 días, no presentan que ya está, ¿no? O sea, lo que ellos creen, no es que ya están sanos, porque ya no presentan, ¿no?, los síntomas o han disminuido. Pero después viene, ¿no?, lo que es la tercera fase, ¿no? Y es aquí donde reaparece todos los síntomas generales. Es aquí donde, ¿no?, se caracteriza por la insuficiencia hepática, por la ictericia, ¿no?, por las hemorragias, ¿no?, por la hematemesis, ¿no? Se va a presentar las melenas, ¿no? Entonces aquí se va a presentar, ¿no?, también lo que es el signo de Faget. ¿Qué quiere decir el signo de Faget? Que cuando mi paciente está presentando lo que va a ser la fiebre, ¿no?, lo ideal sería que presente que taquicardia, no se olviden, pero aquí que va a presentar, está con fiebre, ¿no?, y presenta bradicardia. Eso se conoce como signo de Faget. Bien, ahora, doctores, ¿no?, aquí cuál va a ser el tratamiento, cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se va a realizar, ¿no?, con serología para fiebre amarilla, ¿no? Aquí podemos pedir también lo que es la ecografía, ¿no?, una ecografía abdominal, ¿no?, para poder observar, ¿no?, cómo está, ¿no?, el parénquima hepático, cómo está el hígado, ¿no?, si está con hepatomegalia, no está con hepatomegalia, ¿no? También vamos a pedir, ¿no?, lo que van a ser las bilirrubinas, ¿no? Voy a pedir bilirrubinas, fosfatasa alcalina, voy a pedir tiempos de coagulación, ¿no? Entonces, todos estos laboratorios vamos a pedir. Bien, entonces el tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratamiento, ¿no?, va a ser lo mismo que en dengue, ¿no? Entonces es sintomático, de acuerdo a la sintomatología vamos a tratar, ¿no? Y obviamente si está con náuseas, con vómitos, no es un paciente que está deshidratado, ¿no? Se le interna y se le pasa lo que es el requerimiento basal y su dipirona, ¿no? Ahora, si mi paciente está con edemas, vamos a utilizar, ¿no?, lo que va a ser la carga en bolo, ¿no? Entonces es lo mismo que para dengue, ¿no? Entonces aquí cuando mi paciente está por choquearse, ya que vamos a utilizar, ¿no?, lo que va a ser 20 ml, ¿no? Vamos a utilizar, ¿no?, kilogramo peso, ¿no?, durante los 15 a 30 minutos. Después vamos a utilizar, ¿no?, después si responde, ¿no?, vamos a disminuir a 10 ml, ¿no?, kilogramo peso hora, ¿no?, durante 2 horas, ¿no? Y por último, ¿no?, vamos a pasar, doctores, ¿no?, a lo que va a ser, ¿no?, se le va a administrar, ¿no?, de 5 a 7 ml durante 4 a 6 horas, ¿no? Y de ahí disminuimos a 12 ml, ¿no? Entonces, en eso consiste. Eso es en caso de que mi paciente ya esté ingresando, ¿no?, a lo que es un shock, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya está con hemorragias, ¿no? Ya está con plaquetopenia, entonces de inmediato, mientras se deriva, ¿no?, ya tiene que ir bien hidratado mi paciente.
Bien, entonces acá nosotros, doctores, ¿no? Tenemos que conocer lo que va a ser el ciclo selvático y el ciclo urbano. ¿A qué se refiere lo que es el ciclo selvático? ¿No? Aquí tenemos, ¿no?, el mosquito, ¿no?, Aemogogus, ¿no? Este Aemogogus, doctores, no va a picar a quien, a un primate, no se olviden, ¿no? Entonces este mosquito, ¿no? Acá podemos ver, no pica un primate, no se contamina el mosquito, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, va a salir a lo que es el ciclo urbano, no se olviden. En el ciclo urbano se le conoce como Aedes aegypti, no se olviden. Entonces acá no va a picar a una persona, ¿no? Y va a ir de esa manera contaminando, ¿no? Pica a una persona, ¿no?, enferma, después pica a una persona sana y de esa manera se va a producir este ciclo de contaminación. Bien, entonces acá nosotros tenemos, ¿no?, lo que es esta fiebre, ¿no?, que es la fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla selvática. Bien, ¿cuál es la prevención? La prevención no es la vacuna para fiebre amarilla. Esta vacuna no se debe administrar, ¿no?, en personas, ¿no?, que tienen alergia, ¿no?, al huevo, no se olviden, no es contraindicado. Entonces, por ejemplo, ¿no?, para lo que es, ¿no?, para Bolivia, por ejemplo, ¿no?, cuando uno quiere ir al trópico, ¿no?, se tiene que vacunar, ¿no? Le van a dar, ¿no? Nos dan lo que es este carnet, ¿no?, blanco, les diré. Cuando es internacional va a ser, ¿no?, nos optan, ¿no?, de un carnet amarillo, no se olviden, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Ahora, la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no?, se administra a partir de la edad de 7 años, no es dosis única, les diré. Hoy en día, ¿no?, es dosis única de 0,5 ml a nivel del deltoides, ¿no?, intramuscular, ¿no? Y uno va a tener, ¿no?, lo que va a hacer, ¿no?, va a formar lo que va a ser estos anticuerpos durante aproximadamente, ¿no?, ya toda la vida, ¿no? Entonces, en eso consiste lo que es la profilaxis de la vacunación, ¿no? Cuando uno va a ir a la selva, ¿no?, o donde hay, ¿no?, epidemias de fiebre amarilla. Eso es lo que tenemos que conocer. Ojo, no se da en personas, ¿no?, que tienen alergia, ¿no?, al huevo, por favor, no se les da. Bien, entonces eso sería lo que ustedes tienen que conocer de fiebre amarilla. Bien, doctores, el día de mañana vamos a terminar, ¿no?, aproximadamente mañana o pasado mañana terminamos lo que es programas. Eso sería todo. No se olviden que el día viernes les iba a tomar lo que es el examen de ginecología, pero va a ser el día sábado, ¿no? Porque me han pedido, ¿no?, que quieren un poquito más de tiempo para estudiar. Entonces, el día sábado les voy a tomar el examen, ¿no? El día de hoy les voy a enviar a quienes han confirmado los horarios de su examen. Entonces, eso sería todo, doctoras y doctores. No sé si tienen alguna pregunta, si todo está claro. Creo que todo está claro. Entonces, eso sería todo. Hasta mañana.